Bienvenidos internautas a su programa Contextos Digitales X con Carlos Cabaza. En esta oportunidad tenemos una entrevista a un gran militante del Partido Acción Popular. Para que la gente esté en contexto, se acercan las elecciones internas del partido más organizado y más popular en el Perú. Bienvenido, Pepe, a tu programa. Muchas gracias, mi estimado Carlos Cabaza. Me estoy muy contento de estar aquí en esta entrevista y espero poder absolver tus inquietudes y tus preguntas. Perfecto. Ya que estamos conectados a nivel nacional con la plataforma interactiva de Noticias Skynet, nos ven en todo el Perú y en todo el mundo. Vamos a conocer a Pepe Ventosilla. ¿Cuánto tiempo de militancia tiene Pepe Ventosilla? ¿Dónde vive? ¿Qué ha hecho en el partido desde su juventud? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando por el partido de Fernando Belaúnde Terry? Gracias por la pregunta. Pepe Ventosilla tiene militando en el partido desde los 17 años y tiene 41 años en Acción Popular. Empecé como un simple militante, luego fui miembro del Comando de Juventudes en Comas en el verano de 1980. Trabajamos muy duro junto con el comité distrital de ese entonces y el comité de campaña desde esa época, desde 1980, el verano del 80, en donde aprendí lo que es una campaña electoral, aprendí lo que es ingresar y participar en política y aprendí sobre todo el comportamiento, la personalidad y las respuestas que un hombre daba a sus contrincantes y de cómo llegamos en el año 1980 con Fernando Belaúnde Terry a ocupar por segunda vez la alta magistratura de la nación. El 18 de mayo de 1980 fue esa fecha inolvidable que dio lugar a que a partir del 28 de julio de 1980 Fernando Belaúnde llegara a ser presidente. Y creo que este humilde servidor puso su granito de arena en mi primera base en el distrito de Comas, dentro de los cuadros de juventudes que había. Luego de allí tuve la suerte de ser dirigente del Comando de Juventudes de Comas. En 1983 fui electo secretario distrital de Juventudes de Comas y así posteriormente fui teniendo cargos. Paralelamente yo trabajaba en la Cámara de Diputados, también constituimos un comando laboral de Acción Popular junto con muchos correligionarios como Dagoberto Apí, Gladys Lugo y muchos más. Y luego también fui secretario distrital en Caraballo. Pero antes de eso también fui miembro del Comando Nacional de Juventudes, cuando su secretario general nacional era el correligionario en ese entonces, Jaime Alba Arroyo, fue el secretario general nacional. Ya luego en la década del 90 fui miembro de la comisión reorganizadora del partido, cuando el arquitecto Carlos Saucejo fue presidente de la comisión reorganizadora del partido. Trabajamos mucho, como muchos correligionarios a nivel nacional, en la tarea de reinscripción y reorganización del partido después de la década del 80 al 85. Posteriormente, tuve la suerte de ser secretario general del Comando Departamental de Lima. Y luego tuve la suerte de trabajar en la Cámara de Diputados, aprender mucho de distinguidos correligionarios. Pude apreciar en persona los debates que ahí se hacían y eso enriquecía mi formación política. Luego tuve la suerte de emigrar, irme al Japón, estar allí más de 7 años, lo cual también fue una grata experiencia. Y posteriormente, al retornar, fui secretario general del distrito de Caraballo. Luego también fui candidato a la alcaldía en Caraballo. Y después, en 2016, fui candidato al Parlamento Andino cuando el correligionario Alfredo Barnechea era candidato a la presidencia. Y tuve la suerte, y lo tengo que decir, de en esa campaña saqué personalmente más de 76,000 votos preferenciales a nivel nacional e internacional. Fue una gran alegría. Todas esas etapas de mi vida fueron muy
muy lindas, muy bonitas, y obviamente también pasamos momentos muy tristes, pasamos momentos muy difíciles en las cuales sufrí, viví lo que es estar siempre amenazado dentro de la seguridad, cuando teníamos no solamente a Sendero Luminoso, sino mucho antes sé lo que era enfrentarse a los grupos de izquierda, al APRA, etcétera, ¿no? Y bueno, y ahora yo ya estoy residiendo en el Distrito de La Victoria, soy un pequeño empresario dedicado al sector turismo y el sector salud, y me ha permitido conocer mucho más el Perú. Y cuánto me alegro, sinceramente, de haber conocido a un gran hombre como don Fernando Belaúnde, quien siempre nos invocó a estudiar y conocer el Perú, para amarlo y sobre todo también desde nuestra posición, poder hacer propuestas que permitan que este país salga adelante. Y ahora, viendo la situación política del país, viendo la situación interna de nuestro gran partido, es que me han propuesto correligionarios, sobre todo de provincias, para poder participar ahora como candidato a la Secretaría General Nacional del partido y llevando un equipo para el próximo Comité Ejecutivo Nacional del partido para el periodo 2021-2023. Excelente tu trayectoria partidaria. Vamos a compartir con la gente. Yo quiero que la gente más o menos conozca a Pepe Ventosía. ¿Cuál es tu visión como militante de Acción Popular, tu visión de partido político en una futura gestión que tú puedas tener? Extraordinaria pregunta. Y esto es como una reflexión. Los partidos políticos son el sostén de la democracia. Don Fernando Belaúnde nos ha instado a que nosotros, los militantes, hagamos las cosas correctas y siempre luchemos permanentemente por la instauración de la democracia en nuestro país. En ese sentido, hay que entender que todos, todos los afiliados, militantes del partido, tenemos no solamente una obligación o una voluntad para poder fortalecer al partido, sino sobre todo entender qué es lo que realmente deberíamos nosotros hacer como militantes de un partido político. Y cuando tú me dices, ¿cuál es tu visión? Debemos recordar, como lo han dicho otras personas, que los partidos políticos, para que la gente me entienda, son instituciones que deberían representar a los sectores del pueblo. En el fondo, los partidos políticos debemos ser esa bisagra entre el Estado o el gobierno y la ciudadanía, o entre el gobierno de turno y el pueblo. Entonces, el partido político, aparte, obviamente, de lograr la formalización y ser una institución política, debería ser aquel partido, aquella institución que aglutine a los ciudadanos, no solamente que están pensando en qué mejor hacer por el Perú, sino fundamentalmente en estudiar permanentemente los problemas del país y qué hacemos para lograr su desarrollo. Y sobre todo, el partido nuestro ha perdido lo que antes de alguna manera hemos sido nosotros y otros partidos políticos también. Es decir, nosotros debemos tener un gremio de trabajadores, debemos tener también un gremio de profesionales, debemos tener, aparte de ello, un trabajo planificado y estratégico con los jóvenes. No solo se trata de que nosotros tengamos 240,000 militantes y jactemos y nos digamos en comparación con otros partidos, mira, nosotros tenemos 240,000 y otro partido puede tener 3,000, pero eso es solamente un hecho cuantitativo, no es un hecho cualitativo. En ese sentido, los partidos políticos deberían de ser lo que don Fernando Belaúnde Terry se propuso hacer desde un inicio y lo logró
y nos dejó ese gran legado y que hemos olvidado hoy. ¿Cuál es? Como te reitero, ser esa bisagra entre el pueblo y el gobierno, ser la voz de los que no tienen voz, a través de sus dirigentes, a través de sus autoridades, a través de los regidores, los alcaldes, los congresistas, los consejeros regionales y los gobernadores regionales. En ese sentido, tenemos que decirle a esos correligionarios que están ocupando esos puestos que reciban, que trabajen más en función de servicio, no en función de servirse de algún cargo político interno o de algún cargo por elección popular. En el fondo, los partidos políticos tienen que tratar de organizarse y formalizarse para dar propuestas realistas para que este país pueda vencer ese gran desafío de pasar de ser un país subdesarrollado a un país desarrollado. Mira, Carlos, hoy, cuando vemos los medios de comunicación, mayormente vemos en las noticias a veces hechos importantes y hechos menos importantes. Pero creo yo que no se discute y no se pone en evidencia los hechos más importantes como cómo hacemos para que nuestro Perú querido pase de ser un país subdesarrollado a un país desarrollado. Y cómo vamos exigiendo a nuestras autoridades actuales que cumplan sus promesas. Y es en ese sentido que los partidos políticos debemos de sentarnos, debemos conversar, porque ya existe también el gran acuerdo nacional, donde allí se han aprobado una serie de acuerdos para poder sacar al país adelante. Pero muchos de ellos a veces no se cumplen, ¿no? En resumen, los partidos políticos, junto a sus militantes, a sus afiliados y sus dirigentes, deben contribuir decididamente para poder lograr y forjar un mejor país, un mejor Perú para el bienestar de todos sus ciudadanos. Gracias por darnos esa visión que está bien plasmada. Veo que es bien proyectado para ser candidato a la Secretaría General Nacional, de las cuales también he visto varios candidatos, que le damos un saludo a través de Noticias Skynet, que tienen las puertas abiertas para cualquier entrevista. Pero yo quiero que la gente más o menos entienda, porque están hablando, hay elecciones internas en los partidos políticos y casi todo es lo mismo, pero en Acción Popular, normalmente, cuando hay elecciones internas, se hace con un militante un voto y muchos grupos lanzan sus listas. Pero la visión de país como partido político siempre está fundamentada en el Ejecutivo, que estamos hablando de la Secretaría General Nacional, donde toman decisiones sobre la problemática del país, recogida a través de sus secretarías provinciales, departamentales, distritales, que al mismo tiempo van haciendo un estudio de la problemática para poder llevarlas a un buen desarrollo. La importancia de un secretario general nacional, para que la gente entienda, es tan vital como hacer un pequeño gobierno de un partido político. En el partido político que está bien organizado, con un buen secretario general nacional, va a tener que escuchar las problemáticas del país y llevarlas, como tú lo dijiste, en el acuerdo nacional, para que pueda el gobierno de turno solucionar el problema y hacer valer los derechos de las personas que están trabajando y, como también dijiste, estar conformando gremios para que estén bien representados. Un partido político es la bisagra entre el gobierno de turno, el equilibrio democrático y la planificación del desarrollo del país. Muy bien, con esa visión de país que tienes, yo quisiera conversar qué deben de hacer para trabajar con la militancia de base, porque hay muchos que no son bien representados o algunos son olvidados o son utilizados. ¿Qué hay que hacer para conversar con la militancia de base, con cada una de las bases a nivel nacional? ¿Qué es lo que debemos hacer? Gracias. Lo que en principio todos debemos hacer es cumplir
y hacer cumplir nuestro estatuto y sus reglamentos. Nosotros nos decimos que somos la reserva moral del país. En nuestro estatuto está plasmado 3 principios importantes que don Fernando siempre hablaba, que es la honestidad, la laboriosidad y la veracidad. Y además, emular o igualar el ejemplo de hacer política de él, de don Fernando, y también de los grandes líderes que hemos tenido, de don Valentín Paniagua, de don Javier Alba, de don Sandro Mariátegui, Manuel Ulloa. Yo creo que lo que se tiene que hacer es justamente eso, cumplir con el estatuto y los reglamentos del partido. Y evitarlo, fortalecer grupos o postular a una elección y utilizar eso como trampolín para querer ser de repente candidato o alcalde, a congresista, etc. Tenemos que cumplir y hacer cumplir el estatuto y los reglamentos del partido. Y si yo soy elegido secretario general nacional, junto con el Comité Ejecutivo Nacional, tenemos que convocar a congresos ordinarios y extraordinarios y formar varias comisiones de trabajo para poder adecuar nuestro estatuto del partido a los nuevos tiempos. Nuestro estatuto, en cuanto a principios, no va a cambiar. Lo que en todo caso podría cambiar son algunos temas de composición de repente de la cantidad de dirigentes, colocar otras, en este caso, a través del Tribunal de Disciplina, poner orden y poner disciplina en el partido, que también falta. Entonces, tenemos que actualizar eso y muchos temas para que el partido realmente esté considerado, como siempre lo fue, un gran partido político al servicio del país. ¿Cómo llegaría Pepe Ventosilla a coordinar con las bases para fortalecer el Partido Acción Popular? Gracias por la pregunta. Tenemos que, ahora vivimos nuevos tiempos y tener que aprovechar la tecnología, definitivamente. Hoy por hoy existe lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Una entrevista vía internet. Hay que aprovechar ahora todo lo que la tecnología ha evolucionado y tiene con nosotros. Definitivamente. Tenemos que crear red de redes, tenemos que crear incluso las reuniones que tendrá que hacer el CEN en esta pandemia que está tan complicada, tendrá que hacerse así vía Zoom. Y esto a la vez nos está permitiendo modernizarnos, y también te diré, Carlos, de que en mi lista van a haber correligionarios de provincias. Antiguamente, correligionarios que estaban, por decir, en Iquitos, en Cusco, en Huánuco, a veces no podías incorporarlo a un CEN, porque una de las obligaciones es tener luego tus reuniones ordinarias o extraordinarias presenciales en nuestro local central de Colón. Pero hoy la modernidad va a permitir que nuestras reuniones lo hagamos así de manera virtual, sin necesidad de que los correligionarios que estén lejos puedan acompañarnos y tomar decisiones. Ya lo están haciendo muchos organismos del Estado, ¿no? El Poder Judicial, lo están haciendo todo, prácticamente también otros partidos políticos. Entonces, ahora, tú me preguntas otra cosita más importante, que es cómo me acercaría, efectivamente. Muy buena pregunta. Lo que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico serio de lo que acontece en el partido. Ojo. Luego, acercarnos más a los correligionarios. Hay varias formas de acercarnos a los correligionarios. Una de ellas es justamente, como ya te he explicado, a través de una ventana abierta que tenemos aquí. La otra que tenemos que hacer definitivamente es la capacitación. Yo tengo acá justamente, tengo mis propuestas, tengo 7 propuestas que las voy a presentar a mis correligionarios, y dependerá de ellos elegirme a mí, no porque Pepe Ventosilla de repente tiene buena trayectoria, es honesto,
No solo por eso, sino por propuestas, porque aquí de lo que se trata es elegir por propuestas, ¿no? Entonces, necesitamos que este partido de viejos, con todo respeto, yo también soy viejo, se convierta en un partido de jóvenes, que vuelva a sus raíces. El partido empezó con un gran Frente Nacional de Juventudes Democráticas. Y hoy, para hacernos una autocrítica, no contamos con mucha militancia joven. Nosotros estamos justamente alentando para formar no solamente el Comité Ejecutivo Nacional, sino comités regionales y también comités de la juventud, que es muy importante tenerlos organizados y sobre todo, subrayo, hay que capacitarlos. Hay que acercarnos a ellos para yo hacer con ellos lo que hicieron conmigo los grandes líderes del partido, a quienes les guardaré eterna gratitud. A mí y a muchos de mis correligionarios, los viejos correligionarios, compartieron y nos enseñaron temas en ideología, en doctrina, en gestión, en comparación ideológica, y eso es lo que tenemos que volver a hacer. Capacitar a nuestros militantes, y en especial a los jóvenes, y enseñarles lo que significa la ideología y la doctrina de Acción Popular. Si no hacemos esa capacitación, y si los jóvenes no saben a conciencia cierta, no solo el significado de lo que es la política, el significado de lo que pueda representar Acción Popular, desde el punto de vista de su ideología, su doctrina, conocer sus principios y valores, conocer su estatuto y reglamentos, entonces se van a seguir cometiendo errores que estamos viendo ahora y que, como dijo alguna vez un distinguido aprista, como es don Andrés Townsend Escurra, dijo que Acción Popular no era realmente un partido, era una federación de independientes. Eso lo ha dicho públicamente. Entonces, obviamente, yo debo también reconocer que en el Perú, el APRA ha sido un gran partido y un partido organizado. Yo lamento profundamente que haya llegado a este nivel prácticamente casi desaparecido el partido aprista. Lo lamento profundamente. Tengo muchos amigos dentro del APRA que haya llegado a esta situación, pero ellos siempre estaban muy organizados con los trabajadores, con los universitarios, etcétera. Y nosotros en Acción Popular también hacíamos lo mismo. Y yo creo que eso también, hacer acciones de capacitación en temas de preuniversitarias, oratoria, ya te he dicho, aparte del conocimiento de la ideología, de la doctrina, tenemos que empezar a hacer trabajos de proyección social a los jóvenes y también, obviamente, a las personas adultas y a la gente de la tercera edad. El partido, el local central en físico, también teníamos allí consultorios dentales, se daba asesoría legal gratuita, etcétera. Entonces, tenemos que volver a hacer ese tipo de actividades, no solamente aquí en Lima, sino a nivel nacional. Yo quiero recordar mucho cuando don Fernando Belaúnde Terry, en la campaña de 1980, lo inició en Paseo Colón, ¿no? Y dijo que este local político de Acción Popular, más que una casa política, debe convertirse en un aula que estudie permanentemente al Perú. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos un buen patrimonio allí, tenemos una infraestructura bonita y deberíamos de volver allí para poder usarlo, trabajar y proyectarnos. Eso es lo que tenemos que hacer, proyectarlo y usar todo. Por ejemplo, no está de más hacer un museo, no está de más hacer uso de una biblioteca. Tenemos que digitalizar todo lo que significa el acervo fotográfico y todo, la documentación y los libros que nosotros tenemos allí. Muchos no saben, como por ejemplo, te voy a mostrar que, por ejemplo, Acción Popular, cuando Belaúnde estaba en el gobierno, daba sus mensajes al Congreso y editaba un libro, Perú 1981, Perú 1982, Perú 19, y así.
donde él resumía y recopilaba toda la vasta obra que había realizado en su gobierno. Entonces, es importante, justamente para acercarnos más al pueblo, para acercarnos más a los jóvenes y también a los ciudadanos de buena voluntad, justamente tenemos que educar, porque la política también es decencia y docencia. Vale decir, ser decentes y ser docentes. Y cuando te digo decentes, es justamente tener un estilo de hacer política en la cual prevalezca la honestidad. Y ser docentes enseñando los valores, enseñando lo bueno que significa hacer para desarrollar nuestro país. Muy bien, para poder tener una proyección sobre el trabajo que se tendría que realizar como secretario general nacional, es poner a todos los comités distritales, provinciales, a hacer un estudio del país y sobre el estudio buscar la solución y llevarlas a nuestras autoridades para que pueda mejorar el Perú en poco tiempo. El tiempo de duración de la Secretaría General es 2 años, me parece. Así es, 2 años. ¿Cuánta gente está en tu lista? ¿Cuánta gente? El Comité Ejecutivo Nacional está conformado por 20 personas más 3 coordinadores. O sea, seríamos, quien te habla, 20 más, somos en realidad 24 personas. Es el Comité Ejecutivo Nacional que a la vez tiene esa misma cantidad, se tiene que reproducir, para decirlo de alguna manera, a todos los comités, tanto regionales o distritales con categoría provincial, ¿no? Entonces, yo sinceramente voy a cumplir y tenemos gente para hacerlo y yo más bien sería de la idea, y esto obviamente lo voy a plantear y formar un comité revisor del estatuto del partido, y ese podría ser uno de los grandes cambios de que yo lo veo mucho, la cantidad de miembros de un comité ejecutivo, porque 24 es demasiado. Creo que con la mitad podría ser muy suficiente, porque valgan verdades también en la práctica. He visto que cuando gana alguien un comité ejecutivo, lamentablemente no van todos a trabajar. No todos van a cumplir los 24, sino siempre se ha llegado a un 50%. Entonces, para ser más dinámico, más ejecutivo, yo plantearía que sean 12, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión también para un estudio. Lo que yo más bien plantearía también, y permíteme entrar a mis planteamientos, mi estimado Carlos, es, ya te he dicho, para el fortalecimiento institucional del partido tenemos que cumplir y hacer cumplir la ley de partidos políticos y normas legales vigentes, valorando y apoyando a la militancia. Y he puesto aquí no a los aventureros políticos. Lamentablemente en el partido muchas veces hemos abierto las puertas y nosotros de buena fe hemos permitido que muchos ciudadanos y ciudadanas puedan participar y puedan ser nuestros candidatos y hoy hasta son nuestros alcaldes. Pero lamentablemente muchos de ellos no cumplen con lo que es en la praxis la ideología del partido. Permíteme hacer aquí un juicio de valor respecto, por ejemplo, a nuestro alcalde de Lima, a quien lo respeto y lo aprecio, y en lo personal no tengo nada contra él, y a los regidores por Lima, que hay que entender que cuando uno ya es gestión, tenemos que darle a conocer a la ciudadanía nuestras herramientas de gobierno. Y una de nuestras poderosas herramientas de gobierno que tiene Acción Popular es Cooperación Popular, inspirado en nuestra doctrina humanista, que es el de ayuda mutua a través del AINE y la MINCA, practicado desde nuestros ancestros y que hoy se sigue practicando en costa, sierra y selva. Y eso, lamentablemente, ningún gobernador regional, ningún alcalde, ni el Congreso, con nuestros congresistas, ha presentado un proyecto de ley para que Cooperación Popular nuevamente esté vigente. Se crea el sistema de Cooperación Popular. Es de público conocimiento y están en los informes que hizo don Fernando Belaúnde Terry de su gestión, que con Cooperación Popular se ahorraron miles de millones de soles para hacer obras. Se convocaba a las diferentes consejos provinciales y distritales a una competencia
y se les premiaba con un determinado presupuesto y se les obsequiaba una lámpara de oro, una lámpara de plata o una lámpara de bronce. Y alentaba a hacer un trabajo en la cual el pueblo participaba con la mano de obra y la autoridad municipal, por decirlo, daba la asistencia técnica y los recursos para hacer una determinada obra. Por ejemplo, qué bonito hubiera sido que el alcalde Muñoz pueda haber formado Cooperación Popular y ya se hubiera hecho la obra de integración de la carretera entre Coyique y Bayóvar, vale decir, entre Comas y San Juan del Lurigancho. Entonces, eso, para construir muros de contención, regadíos, puentes, muchos ciudadanos, inclusive gente de otros partidos políticos, resaltan y valoran lo que es el significado que ha tenido Cooperación Popular. Es por ello que yo estoy planteando justamente volver a nuestros orígenes y cuando se le invite a alguien, que no venga así con una aventura política, sino que cumpla con los postulados del partido. A mí me hubiera gustado que las personas que invitaron en su momento al señor Jorge Muñoz le hubieran dicho, en caso Jorge, tú ganes la elección, tienes que ejecutar el programa de Cooperación Popular. O sea, no solamente basta decir yo propongo a él o yo tengo un poder con él, porque al final de cuentas eso es efímero, ¿no? Lo que vale es las obras. Al final de cuentas, una obra, una imagen de obra, y con su placa el pueblo lo hizo, va a enseñar mucho más y va a ser mucho más imperecedero. Y ahí es donde vamos a tener que estar. Eso es lo que te quería decir también. Entonces ya es un hecho que esta propuesta la vas a llevar de lleno en el caso de que tú llegues a ser el próximo secretario general nacional del Partido Acción Popular. Definitivamente. Y obligar mediante un articulado que los, en este caso, ¿no? Vale decir, los congresistas, los regidores o alcaldes, los consejeros regionales y los gobernadores regionales, en caso lleguen a hacer gobierno en los ámbitos que te he señalado, constituyan y formen y ejecuten el programa de Cooperación Popular. Excelente. Ya si vemos que tienes esa visión de partido político y ya tienes una organización bien plasmada, ¿cuál sería tu visión de país, ya estando en un hipotético caso como secretario general nacional de Acción Popular? ¿Cuál sería tu visión de país? Gracias por la pregunta. Trataré de resumirte mi respuesta. Lo amo tanto a mi país como tú y como todos, y yo quisiera tener a mi país, como te dije hace un rato, planteando las propuestas para vencer ese gran desafío de pasar de ser un país subdesarrollado a un país desarrollado. Muy bien. Entonces, esas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Esto tiene que ser una cuestión macro, un trabajo a largo plazo. En ese sentido, yo creo que el partido tiene que constituir y fortalecer un buen comité de plan de gobierno nacional y a la vez también constituir planes de gobierno regionales y provinciales y distritales. Porque valgan verdades, muy criticados hemos sido en esta pasada elección presidencial porque teníamos un plan de gobierno solo de 26 hojas con lineamientos muy respetables, que también no estuvo mal, de hecho, hemos cumplido con la ley, pero me hubiera gustado encontrar mucho más detalles. No cantidades de hojas, desde luego, sino cosas mucho más puntuales. Lo que sí valoro de ese plan es que en su primera hoja decía que no me agaché para recoger el oro que pusieron a mis pies. Fernando Belaúnde Terry. La honestidad. Esa es la clave para el éxito. Ahora, con el Comité Nacional de Plan de Gobierno, debemos de plantear lo que don Fernando Belaúnde hizo y lo que todavía tenemos que hacer.
Don Fernando Belaúnde Terry dio su visión de país, gracias también a él, que tuvo esas ideas hermosas y unió la costa, la sierra y la selva. Con mucho menos presupuesto, ¿no? Se construyeron carreteras, se hicieron centrales hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, canales de irrigación. La señora Violeta Correa de Belaúnde hizo aquí, en Lima y en el resto del país, las famosas cocinas familiares que después el APRA le llamaba los comedores, que hasta hoy persisten y hasta hoy son de un gran apoyo social para la gente de menos recursos, de ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que como visión de país, Acción Popular debe tener un plan en blanco y negro, donde esté plasmado qué tenemos que hacer en los diferentes sectores, con la luminaria de la experiencia que nosotros ya hemos hecho en los 2 gobiernos pasados y hasta en el 3er gobierno de don Valentín. Entonces, respeto irrestricto a las libertades, respeto irrestricto a la Constitución, respeto irrestricto a las leyes, lo que nos enseñó también don Valentín Paniagua, y la construcción de más carreteras, la unión de todos los pueblos. Yo que tengo la suerte de viajar por todo el país, por ejemplo, en el departamento de Amazonas, que une, por ejemplo, Chachapoyas con Yumbilla, ¿no? Chachapoyas con Rodríguez de Mendoza, los ciudadanos que tienen más de 30, 40, 50 años, lo aman y lo quieren mucho a don Fernando Belaúnde porque fue gracias a él que impulsó la construcción de carreteras. No solamente lo que es la gran carretera Fernando Belaúnde Terry, sino todos los ramales que existieron allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Don Alfredo Barnechea planteaba que tenemos que ver y continuar la tarea de hacer un segundo piso. Y tenemos que lograr, y ojo, Pedro Pablo Kuczynski también planteó que se tiene que lograr y forjar, construir una carretera que continúe y lleguemos a Iquitos. Y yo creo que eso sí se debe hacer, pero también, ojo, y yo lamento mucho que en el gobierno regional, y voy a hacer un juicio de valor, en un gobierno regional anterior se han gastado más de 500 millones de soles para hacer estudios de factibilidad y de prefactibilidad con una empresa canadiense para lograr que se ejecute esa obra de hacer un ferrocarril entre Yurimaguas y Iquitos, lo cual todo ha quedado en nada. Eso no debemos hacer. Se está gastando mucho dinero también en el país en base a consultorías. Ojo, hay mucho dinero en estudios que después no sirven para nada. Entonces nosotros tenemos que plantear como partido político cómo vamos a llegar a unir más la selva, que ya lo logró obviamente don Fernando Belaúnde, y don Fernando Belaúnde amaba mucho a la selva, la trataba como la niña de sus ojos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer que Iquitos no sea una isla y se interconecte mucho más con nuestro país? Yo viajo mucho a Iquitos, tengo ahí una empresa, y Iquitos hoy por hoy es la ciudad más cara de todo el Perú. Y también es una de las ciudades donde tú vas a ver, obviamente, gente de clase media, clase alta, pero también hay mucha gente de pobreza y de pobreza extrema. Hay mucha labor que hacer allí. Entonces, como visión de país, tenemos que buscar cómo fortalecemos y hacemos una política de fronteras también, con todas las ciudades de fronteras, y poder plantear el partido a través de su comité de plan de gobierno nacional qué es lo que realmente queremos hacer. Desarrollar el comercio, integrarlo, construir una carretera, construir un ferrocarril. Y aquí quiero también hacer otro juicio de valor. Como te dije hace un rato, yo he vivido en Japón buen tiempo, incluso he trabajado en el mantenimiento de las vías del tren. Y cuánto me gustaría que este país nuestro hubiera seguido desarrollando las vías ferrocarrileras. Ojo, allí también nosotros como país nos hemos quedado. El Perú
hace más de 100 años, con el gran ingeniero Enrique Meis, construyó el ferrocarril más alto del mundo, ¿no? Don Fernando Belaúnde, en sus libros de la conquista del Perú por los peruanos, se refería a él y decía, hasta que el hombre venció a la naturaleza. Y nosotros los peruanos tenemos ese, diría yo, el doble desafío en comparación, por ejemplo, a los argentinos o a los japoneses, porque su carácter geográfico de país es llanura, es plano. Nosotros tenemos el privilegio de tener los Andes, hay que cruzar los Andes, pero también eso es una dificultad para poder llegar. Entonces, ¿cómo vencemos a la naturaleza? Hace tiempo está programado hacer el gran túnel trasandino para poder llegar en menos horas a las localidades del centro del país, desde Ticlio, La Oroya, Huancayo y los ramales que existen ahí, ¿no? Que llegan a Tarma, de Tarma pasas hasta San Ramón, Satipo, Oxapampa, por otro lado continúas a Tingo María, Huánuco, Pucallpa, etc. Entonces, el partido tiene que plasmar como visión de país y ofrecerle a los ciudadanos del país siempre, esto es lo que nosotros queremos hacer. Y debemos tener esas ideas matrices de tal manera que no sea el candidato que imponga un plan, sino el partido el que imponga un plan. Pero ese plan, resultado de un trabajo técnico, serio, responsable, viable, hecho por los técnicos del partido, y si no hay técnicos del partido, con el apoyo de otras personas de buena voluntad del partido, y plantear, señores, esto es lo que tenemos que hacer. Y eso se viene y plantearlo también ante el acuerdo nacional. Hay algunos temas que hay que plantearlo. Entonces, si no tenemos esa visión de país, de ser constructor, el país nuestro no va a vencer ese gran desafío y lograr ser un país desarrollado. Por ello, y tenemos que tener esa visión de país, de construir más obras, de unir más al país, no solamente a través de carreteras o de las vías aéreas, sino también a través de ferrocarriles. Yo soy un convencido de que si queremos ser un país desarrollado, tenemos que ser un país ferrocarrilero. Así han llegado a ser desarrollados los grandes países en América, como el mismo Estados Unidos, los países de Europa y los países del Asia. Imagínate tener de acá a unos 30, 40 años un tren bala, un tren Shinkansen que una desde Tumbes hasta Tacna pasando por Lima y hacerlo en 3 horas, ¿no? Eso sería muy importante, que el partido lo tome como una propuesta, porque nosotros somos un partido netamente constructor de hacer obras. Nos mantenemos justamente porque demostramos que con menos recursos que existen hoy día, se hicieron muchas cosas. Y don Fernando Belaúnde no era personalista. Don Fernando Belaúnde, en todas las obras que tú puedes ver a nivel nacional y acá en Lima, ves, el pueblo lo hizo. Ponía sus placas, el pueblo lo hizo, ¿no? Entonces, es porque en realidad, pues el pueblo lo hizo y es para el pueblo. Entonces, eso sería un pilar fundamental. Si es que yo llego a ser secretario general nacional, voy a incidir mucho de que haya un comité de plan de gobierno que esté en sesión permanente. Nombrar un comité, una comisión en las diferentes áreas, como te reitero, porque tenemos mucho que ver en el sector energía. También, ya te he dicho, en el sector transportes. Y así, ¿cómo es posible que nuestro país hoy, para alentar también otro sector y tener una visión de país, porque somos un país turístico, no tengamos por lo menos 2 o 3 pistas de aterrizaje en nuestro gran aeropuerto internacional? Recién estamos construyendo nuestra segunda pista aérea. Tenemos la de Chinchero, ni de Cusco, fíjate. Eso es algo inverosímil. A veces digo, es increíble. ¿Cómo es posible que si nosotros ya estamos pasando los 3 millones de turistas y queremos tener más turistas, porque es la industria sin chimeneas, no tener la infraestructura por poder recibirlos? Mira, esa otra visión de país es justamente que el partido, a través de su comité de plan de gobierno,
elabore las propuestas para que tengamos aeropuertos no solamente de calidad nacional, sino internacional. Obviamente en el centro tenemos el Callao. En el norte debemos tener Piura o Chiclayo. En el sur Arequipa y Cusco. Y en el oriente Iquitos. Entonces tenemos que volver a ser un país con aeropuertos de categoría internacional también. Esa es otra propuesta, pero para ello se necesita tener pistas de aterrizaje mucho más amplias para que puedan resistir la llegada de aviones de mayor tonelaje, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, Acción Popular debe plantear eso. Se construyeron muchos aeropuertos durante el gobierno de don Fernando Belaúnde. Por ejemplo, Yurimaguas es un lugar muy hermoso, es la perla del Guayaga. Debería también ahí promocionarse y volver a tener allí el aeropuerto para que le dé desarrollo a toda esa zona, como hoy está significando el aeropuerto de Shumba en Jaén. Entonces, esos temas que el partido está trabajando y que hemos hecho, tenemos que continuar haciéndolo. Entonces, para tener una visión de país desde el partido, desde Acción Popular, entonces nosotros tenemos que plantear eso. No se trata, yo les digo a mis correligionarios y amigos, mira, ¿para qué quiero ser dirigente? Entonces, no, ¿qué quiere ser dirigente? Disculpa que sea bien claro y directo. Para que estés como un pavo real y digas, yo soy secretario general de tal lugar. Pero ¿y qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Eso es importante, porque hoy nadie puede perder tiempo. Entonces, lamentablemente no hay visión, no hay educación en nuestra propia gente, en nuestros propios dirigentes. El dirigente de Acción Popular tiene que estar pensando cómo desarrollar el país. Eso es lo que don Fernando Belaúnde Terry nos ha dicho. Don Fernando Belaúnde Terry no ha dicho hoy, tú tienes que hacer un grupo, créate un grupo, y luego el día de las elecciones, movilízalos, o dales dinero, movilízalos, y hazte elegir secretario. Y como ya eres secretario de una determinada circunscripción, ya tienes el poder político para que puedas tentar y tener un puesto, o ser el candidato, ya sea a una regiduría, alcaldía, qué sé yo. Entonces, esas cosas van por cuerdas separadas. Eso está bien. Y también tener que formarlos a los futuros gobernantes del país. Para mí es una pena que hay mucha gente, hoy alcaldes incluso, que lamentablemente, como ya te dije, no hayan aplicado lo que es cooperación popular. Entonces, no hacer esas cosas es una falla grave en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente te pide a ti decir, tú eres de Acción Popular. Entonces, cuando eres alcalde, pues, ¿cómo demuestras que eres de Acción Popular? ¿Qué es Acción Popular? Bueno, señora, Acción Popular es lo que yo estoy haciendo. Yo soy alcalde, mire, estamos formando el sistema de cooperación popular para ponerle sus muros de contención aquí en el cerro de Villa María del Triunfo y que usted tenga la mayor seguridad de sus viviendas. Vamos a hacerlo. Yo, como municipalidad, le voy a dar la asistencia técnica y los materiales. Y usted pone la mano de obra. ¿Qué le parece? ¿Tú crees que los pobladores van a decir no? Entonces, ese es el fundamento de lo que es cooperación popular y también el aspecto humanista de don Fernando Belaúnde Terry, que nos ha enseñado que para avanzar tenemos que juntarnos y hacer un trabajo en equipo. Más cosas te podría decir lo que es hacer visión de país, pero yo creo que teniendo un buen plan de gobierno nacional en diferentes áreas, lo tendríamos que plasmar como ya te dije, en un libro de en blanco y negro, donde el partido le ponga al candidato, ¿sabe qué? Este es el plan de gobierno que tú tienes que difundir y al cual, si tú llegas, tener que ejecutar. Porque no es más otra cosa que continuar la gran tarea que ha hecho don Fernando Belaúnde Terry. Excelente. Para que más o menos la gente ya que está mirando Noticias Skynet y que se pongan en contexto, la importancia de la elección del nuevo secretario general nacional de Acción Popular y todos sus dirigentes a nivel de todo el territorio peruano. Esta encargatura dirigencial es muy importante
más aún en esta época que ya se viene el cambio de gobierno. Entonces, hay que comunicarse. Pepe Ventosilla, ¿cómo te ubican para que puedan coordinar contigo y comiencen a apoyarte en esta gran jornada que te has establecido y que puedes llegar a ser el próximo secretario general del partido que tiene la tercera fuerza política más grande del Perú? Muchas gracias, Carlos. Me pueden ubicar a través del teléfono, que es el 929-910-182, a través del correo electrónico jventosilla@yahoo.es y también a través del Facebook, que es Pepe Ventosilla. De esta manera nos podemos ubicar o me pueden contactar y obviamente también yo te agradezco porque a través de aquí, de este medio, nos estamos haciendo conocidos y a muchos que ya me conocen estarán recordando esto. Y en el fondo lo hacemos para trabajar. Nosotros estamos muy preocupados del acontecer político actual y sobre todo del presente y el futuro del partido. Yo soy de la generación del 77-80 y muchos de nosotros por X motivo, de repente falta de tiempo, no están en el país, no participaban en las elecciones internas y no quieren asumir cargos dirigenciales porque es una gran responsabilidad. Entonces yo quiero invocar a todos ellos a que se sumen a este esfuerzo, a que se sumen a este trabajo que en el fondo no es otra cosa que continuar con el gran legado del arquitecto Belaúnde. El partido necesita organización. Estamos completamente desorganizados. Lamentablemente esa es nuestra realidad y lo que es más grave, estamos en una situación informal e invoco a todos mis correligionarios a hacer las cosas correctas. Y estamos en esta situación justamente porque no cumplimos y no hacemos cumplir las normas que hay en el partido. Por eso es que las anteriores elecciones no se pudo inscribir a los dirigentes. ¿Por qué? Porque incumplieron nuestros propios reglamentos, por un lado. Y luego, en otras elecciones, malos correligionarios, lamentablemente, y también han hecho cosas incorrectas. Eso jamás debe hacerse en el partido. Por eso es que, lamentablemente, hoy ya son 6 años, Carlos, que no tenemos dirigencia. Y es por ello que el partido también, creo yo, esa es una de las razones por las cuales, lamentablemente, en la última elección no hemos pasado a la segunda vuelta. En ese sentido, invoco a todos mis correligionarios a que hagamos las cosas correctas. Practiquen el estilo de hacer política que nos enseñó don Fernando Belaúnde Terry. No practiquen esas, valga la redundancia, prácticas fujimoristas de dar una dádiva o dar dinero a los militantes para que vayan a votar por una determinada persona. Eso debe ser vedado. Lo que se tiene que hacer son más debates, menos combates, más propuestas y sobre todo hago un llamado a la unidad. Es importante que nos unamos. Es muy importante que nos unamos, estimados correligionarios, porque la unidad nos va a hacer fuertes. La unidad es muy importante. Y aquellos que puedan perder esta elección, por favor, no se resientan. Aquellos que puedan perder esta elección, apoyen al ganador. Porque de eso también se trata, mi estimado Carlos. Más vale una derrota honesta que una deshonesta victoria. Y además, finalmente, te digo de que Pepe Ventosilla promete a los correligionarios, a todos de Acción Popular, trabajar por el partido, servir al partido y no servirse de él. Estimados correligionarios y amigos, actualmente vivimos una situación muy complicada. Políticamente, Acción Popular no es ajeno a la crisis de partidos políticos. Son 6 años que no tenemos dirigencias en todos los niveles del partido. Y es muy importante que Acción Popular elija a las personas adecuadas para que podamos dirigir los destinos del Perú en base a sus principios y valores, que son la honestidad, la laboriosidad y la veracidad. Pepe Ventosilla se presenta esta vez en esta elección a propuesta de muchos correligionarios a nivel nacional
y yo he aceptado ese reto. Y me dirijo a todos mis correligionarios para pedirles su valioso apoyo en el voto para el próximo sábado 25 de septiembre, que será la fecha de la jornada electoral, y nos puedan apoyar. Pepe Ventosía no va solo. Somos un gran equipo humano al cual también te pedimos que te unas y te sumes. Recuerda que el gran legado del arquitecto Belaúnde Terry para forjar un mejor Perú desde nuestra casa política llamada Acción Popular debe continuar. Somos accionpopulistas, seámoslo siempre, y adelante, correligionarios. Muy bien, Pepe Ventosía, con esto ya terminando la entrevista, a través de Noticias Skynet, para Contexto Digitales X, con Carlos Cabaza, hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Adelante.